Todos tenemos ideas de lo que nos gustaría ser o ciertos aspectos que queremos cambiar. Una vez que sabemos eso en lo que queremos convertirnos, pasamos una fase dura y complicada que es el cómo hacerlo, es decir, cómo pasar de la intención a la acción. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este podcast en el que hablaremos y detallaremos distintas formas de tomar acción en la vida. Y para ello tengo el honor y el placer de contar con Emma Chancellor. Ella es psicóloga aquí en Sinius y trabaja con adultos y adolescentes ayudándoles a convertirse en su mejor versión, a través del cambio y del autoconocimiento, por supuesto. Hola Emma, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Estamos bien. ¿Estás con ganas de contarnos un poquito de toda tu experiencia sobre el tema? Con muchas ganas, la verdad. Muchas gracias. Qué bien, me alegro. Seguro que va a ser súper interesante y vas a poder aportar mucho valor a todos nuestros oyentes Gracias, y audiencia. gracias. Bueno, yo creo que lo primero para cambiar es reconocerlo y ser consciente. ¿Tú dirías que la gente, por tu experiencia, e incluso tus pacientes, son conscientes de esto? Bueno, la mayor parte de los pacientes y de las pacientes vienen a sesión porque tienen alguna queja, ¿no? O tienen alguna situación que quieren entender con mayor profundidad, o incluso alguna parte de sí mismos y de sí mismas. Esto no significa siempre que tengan claro que quieren cambiar algo, o que quieren incorporar un hábito, o que quieren mejorar cierto aspecto de sí mismos o de sí mismas. Generalmente suele ser a lo largo de las sesiones, ¿no? Cuando se van reflexionando sobre los temas, que los pacientes y las pacientes caen en la cuenta de que hay algunos aspectos que puede ser muy positivo para ellos y ellas cambiar y mejorar en su vida. Suele ser a lo largo de las sesiones. Y cuando se dan cuenta de eso o se empiezan a dar cuenta de eso, ¿cómo se enfrentan a ese cambio o a esa decisión de cambiar? Bueno, pues generalmente las personas que tienen este deseo de cambiar o de tomar acción con respecto a algo que desean, suelen acudir con algo de impotencia o con una sensación de que igual lo han intentado varias veces y que nunca al final lo acaban consiguiendo o que lo acaban dejando. Digamos como que suelen venir eso, como con una sensación de, bueno, yo esto lo intento poner en práctica, ¿no? Como la frase esta de es fácil hacerlo y no es fácil decirlo y no tan fácil hacerlo, pues es un buen reflejo de la actitud con la que muchos pacientes se enfrentan a veces a ese cambio. Y un poco lo que te piden, ¿no? Te demandan como psicóloga muchas veces es ayúdame a encontrar las herramientas o la manera de aproximarme al cambio que me permita realmente tomar acción. Lograrlo. Entonces, tú como psicóloga, ¿cómo lo planteas para pasar de esa intención a esa acción? Pues claro, yo es aquí cuando me gusta hablar con mis pacientes sobre la manera en la que nos aproximamos a los cambios, ¿no? Y también hablamos sobre cómo pasar de la intención a la acción teniendo en cuenta lo que queremos cambiar. Hay veces que lo que queremos cambiar es tomar acción realmente sobre algo y otras veces es dejar de tomar determinada acción, ¿no? Muchas veces queremos pasar de la pasividad, es decir, de no hacer algo que sabemos que nos gustaría hacer o que nos haría sentir bien, a realmente pues, levantarte una mañana, ¿no? Y empezar a hacer aquello que tú sabes que te gustaría hacer. Entonces, yo lo que suelo tratar de reflexionar con el paciente en consulta es de qué manera me aproximo a este cambio, ¿no? Cómo quiero hacerlo, desde qué lugar lo quiero hacer, ¿no? Y cuando estás ya trabajando esto con tus pacientes y identificas o les ayudas a identificar a ellos cómo aproximarse a este cambio, ¿qué conceptos son importantes para que ellos tengan en cuenta? Bueno, pues esto es un poco la miga de lo que a mí me gustaría hablar un poco hoy, ¿no? Que son las cosas que pienso sobre las que creo que hay que pensar antes de iniciarnos en un proceso de cualquier tipo de cambio, ¿no? De tomar acción respecto a algunas cosas en nuestra vida. La primera de ellas es el pensar en los resultados de una manera un poco distinta, ¿no? Reflexionar sobre los resultados, ¿no? Porque muchas veces cuando iniciamos un cambio o cuando nos planteamos tomar acción respecto a algo, estamos ya enseguida pensando en los resultados que queremos obtener, ¿no? Pongamos en el dinero que quiero conseguir o en el aspecto físico que me gustaría tener o la casa que me gustaría tener, ¿no? Como digamos que enseguida materializamos visualmente ese resultado y eso, bueno, tiene una parte motivacional, ¿no?
pero también al mismo tiempo a veces nos limita porque cuando vemos que no igual llegamos a ese punto de la noche a la mañana, ¿no? Que hay muchos pacientes que les gustaría que estos cambios ocurrieran de la noche a la mañana, pues ocurre una frustración, una especie como de desmotivación que hace que abandonemos en el camino, ¿no? Y yo ahí es donde reflexiono mucho con los pacientes cuando dicen, es que lo he intentado ya muchas veces, ¿no? Pero claro, tú enseguida has querido pasar de la nada al todo, ¿no? Y enseguida pues esto puede frustrar. Entonces eso, visualizar los resultados como desde, bueno, siempre poco a poco vamos a ir consiguiendo cosas si hacemos lo correcto, ¿no? Lo que realmente sabemos que es el proceso adecuado, pero igual plantearnos cambios reales y que sean como mantenidos a lo largo del tiempo, únicamente focalizándonos en lo que queremos obtener, lo más probable es que no acabe dándonos toda la motivación que necesitamos o todo ese empuje que realmente necesitamos para actuar. Justo. Y has comentado algo muy importante y muy interesante, que es el tema de la rapidez, ¿no? Que queremos, en esta era de la instantaneidad, ¿no? Queremos todo como ya, que el por qué pasa eso sería para otro podcast y sería para hablar sobre otro tema. Pero bueno, yo recuerdo una frase que me decía mucho un profesor que tuve en la carrera, que es que lentamente es la forma más rápida de llegar a donde quieres llegar, ¿no? Que entonces en ese lentamente está el proceso de conciencia en el que te vas dando cuenta de todo esto. Pero sí creo que eso es también muy importante, el entender que la velocidad tiene que ser despacio y luego, pues bueno, entender que no hay que asociar al resultado que ya buscas, ¿no? En este caso sería disociar, ¿no? Como quitarnos un poquito de la cabeza esa expectativa que tenemos. Bueno, pues una vez que tenemos esa disociación hecha, ¿qué otro concepto sería importante a tener en cuenta? Claro, esto es muy importante, ¿no? Porque tú haces esa disociación y entonces dices, vale, entonces ¿con qué me quedo, no? ¿Qué es lo que me hace tirar hacia adelante en este proceso de tomar acción, de hacer el cambio realmente en la práctica? Pues aquí es donde quiero hablar de lo que a mí me parece muy importante en este tema, que es de la identidad y de los valores que una tiene o que va construyendo, ¿no? Y es muy interesante visualizar el tomar acción en la vida no desde los resultados, sino desde la identidad y desde la persona que nosotros queremos construir o que queremos ser, porque esto va a hacer que los cambios que vayamos implementando o que vayamos intentando hacer en nuestra vida vayan a formar parte realmente de nosotros mismos. Y entonces esto va a hacer que llegue un momento en el cual ni siquiera nos planteemos que esto es algo que nos supone un esfuerzo o que no va en la línea de lo que nosotros realmente nos gustaría hacer, porque es de alguna forma parte de nosotros, ¿no? Y un ejemplo muy interesante con esto es, por ejemplo, pues eso, las personas que, por ejemplo, les cuesta un poco mantener una dieta que sea equilibrada y que sea saludable, ¿no? Que dicen, no, yo es que generalmente no como sano, ¿no? Tengo un estilo de vida pues no muy saludable, ¿no? Y el día en el que empiezan a afirmar que llevan un estilo de vida saludable, se les hace quizá más fácil actuar acorde con ello, porque forma parte de lo que ellos son. Justo, sí, de alguna forma lo terminan integrando, ¿no? En su ser, en su forma de ser, en su hábito y por tanto su comportamiento, y claro, el hecho de integrarlo hace que, bueno, vayas siendo más consciente de ello y de que poquito a poco, pues bueno, te lo vayas creyendo, ¿no? Como algo que eres, ¿no? Que es eso, no es el resultado de tengo que hacer esta acción, sino soy saludable o tengo una dieta saludable o tengo una vida saludable y lo vivo saludablemente, ¿no? Eso es ahí, o sea, vivo saludablemente, ¿no? Por eso soy saludable, ¿no? Y eso no significa tener un resultado específico en ese proceso, sino simplemente estar viviendo de esa manera. Genial. Y una vez que ya te disocias del resultado, sabes quién eres o te conoces, pero un poquito, porque conocerse a uno mismo lleva toda una vida y a veces ni aún así te acabas conociendo, pero bueno, al menos identificas tu identidad y tus valores. ¿Qué otro concepto podríamos sumar a esta lista? Pues yo sumaría aquí el concepto de el deseo del cambio, ¿no? Porque muchas veces lo que nos ocurre en estos procesos es que, vale, tú ya sabes, ¿no? Que deseas ser de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, deseo ser saludable, ¿no? Deseo ser una persona saludable, pero igual lo que te faltan son un poco las ganas en ese día de levantarte por la mañana y hacerte un desayuno que sea saludable o salir a hacer ejercicio o...
¿no? O sea, cuando llega el momento es cuando dices, uff, pero es que no tengo ganas, ¿no? A pesar de que tú eres consciente de que el deseo de cambio realmente sí que está allí, de una manera más o menos inconsciente o más consciente. Entonces, aquí es importante, ¿no? Estar conectada o estar conectado siempre con el deseo, ¿no? No desconectarse de lo que realmente nos gustaría llegar a ser, ¿no? Como no perder esa también confianza en que, bueno, podemos, no tenemos por qué siempre dejarnos llevar por esas ganas de comer mal o de, ¿no? Sino que, bueno, puede ocurrir a veces y, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero que generalmente tenemos esa capacidad, ¿no? Y esto viene muy relacionado con lo siguiente que quiero comentar. Cuéntanos, sin más preámbulo. Pues lo siguiente sería la autoeficacia. Que la autoeficacia es un concepto en psicología cognitivo-conductual que es muy conocido y que tiene que ver con ser consciente de que hay cosas que puedo hacer, ¿no? La sensación de que si me pongo a hacer algo, lo voy a poder hacer, voy a ser eficaz, ¿no? Y hay personas que son muy echadas para adelante, ¿no? Muy de, sí, yo me pongo a hacer esto que sé que me va a salir bien. Y hay personas que tienen un nivel muy bajito de autoeficacia, que sienten que no tienen éxito en aquello que intentan hacer, y eso hace que antes de intentar cualquier proceso de cambio o de mejora, pues sufren un bloqueo. Y ese bloqueo realmente no viene ni de una falta real de capacidad, ni una falta de deseo de cambio, sino que viene de una falta de confianza en la posibilidad de realizar ese cambio, de integrar ese hábito o, bueno, eso, de actuar. Entonces hay que trabajar, ¿no? Pues en consulta o de la manera que, bueno, seguro que hay muchísimos recursos para, ¿no? Porque este no es el tema de hoy. Exacto. Pero hay muchas maneras de trabajar esa confianza, esa autoeficacia. Qué interesante. No, la verdad que yo creo, y por resumir esto de alguna manera, es un poquito de dar luz sobre la oscuridad, ¿no? Porque al final es cuando queremos hacer estos procesos, desconocemos por completo este tipo de conceptos, y yo estoy seguro que, como a mí, a mucha gente que nos esté escuchando, le habrá pasado un poco esto, ¿no? Que no le resonaba nada, ¿no? Que realmente se focalizaba en el resultado, o que si no estaba motivado no tomaba acción. Pero claro, creo que es muy interesante todo esto que has compartido y que has lanzado de estos conceptos que tienen mucha correlación entre sí, y de la importancia de ser conscientes de ellos y hacernos las preguntas correspondientes para que luego podamos integrarlo todo. Entonces, claro, aquí llega inevitablemente mi siguiente pregunta, que es, muy bien, conocemos ya un poquito de lo que es el contexto, estos conceptos súper interesantes y muy importantes, pero ahora, ¿cómo todo esto me lo traigo a un proceso para decir, vale, muy bien, pero ahora cómo paso o cómo aplico todo esto para pasar de la intención a la acción? Vale. Bueno, obviamente muchas veces en psicología, ¿no?, hablar de pasos es algo complicado porque, quiero decir, son como, a veces incluso son procesos inconscientes, ¿no?, que tenemos que llevar a lo consciente, ¿no?, porque como tú muy bien decías, ¿no?, todo esto consiste en un poco en plantearse a la hora de hacer un cambio, ¿no?, que muchas veces lo hacemos como desde el tengo que hacer esto, porque esto es mejor o porque sé que esto es bueno para mí, ¿no?, pero realmente porque es bueno para mí o porque no es bueno para mí, ¿no? Como que viene un poco de realmente el pararse a pensar. O sea, todo este podcast viene un poco de, o sea, se podría resumir un poco en, ¿vale? Cuando vamos a tomar acción, cuando vamos a pasar de la pasividad a la acción, vamos a pararnos realmente a pensar un poco. Justo. Entonces, bueno, los pasos en los que yo lo resumiría sería, en primer lugar, el autoconocimiento, ¿no? El hacer un proceso en el cual tú te embarcas en empezar a pensar un poquito más en lo que realmente tú quieres ser o en las cosas que a ti te gustaría realmente tener, y ya a nivel como más personal, no más que material, sino a nivel como de tú como persona, ¿no? Entonces, creo que eso sería un poco el primer paso, ¿no? Hacer ese ejercicio. Autoconocerse y hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas nos podemos hacer aquí? ¿Se te ocurre alguna? Sí, o sea, estas son preguntas que se suele hacer uno mucho cuando está en su sesión de terapia, ¿no? Que es cuando estoy haciendo esto y me veo desde fuera haciéndolo, ¿no? No otra persona, sino yo, me gusta esta versión de mí, me gusta, sí, me gusta lo que veo. Cuando hago esto me hace sentir bien,
¿no? Cuando me describo siendo una persona que tiene estos hábitos o que hace esto, a mí personalmente me gusta describirme así. Me hace sentir contenta con esta versión de mí. Y para relacionarlo todavía más y aterrizarlo aún más, ¿nos podrías poner algún ejemplo de alguna situación en la que apliquemos este paso? Pues un buen ejemplo podría ser un alumno o una alumna de la universidad que ha estado estudiando una carrera, ha sacado un montón de asignaturas, pero justamente las 2 últimas asignaturas del curso o 2 asignaturas de la carrera se le han quedado como colgando. Y entonces, bueno, pasa a hacer unas prácticas, pero bueno, tiene ahí las asignaturas que por algún motivo le cuesta un montón ponerse a estudiarlas. Ya ni siquiera hacer los exámenes o sacarlas habiendo estudiado, sino el hecho de ponerse a estudiarlas. Y este sería un ejemplo, ¿no?, en el que pues, si esta persona se va a consulta o se para a pensar un poco, podría intentar entender, ¿no? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si me he sacado todas las asignaturas de la carrera, de repente estas 2 se me han quedado ahí colgando y las voy arrastrando, ¿no? Y entonces, pues podría ser por muchos motivos, ¿no? Y depende de la persona, pues podría ser por distintos motivos. Podría ser, pues, por ejemplo, que sean 2 asignaturas que están relacionadas con algo, con una materia muy complicada que siempre le ha costado, ¿no? Y entonces piensas que no soy bueno en esto, ¿no? ¿Y por qué no vas a ser bueno en esto? ¿Y por qué sí? ¿No? Que sería un poco una línea de pensamiento. Otro podría ser que... Otra cosa podría ser que sacarse esas asignaturas significase acabar la carrera y pasar a una etapa en la que tiene que ser más adulto, ¿no? Y tiene que tomar decisiones más importantes, o bueno, igual importantes, pero por sí mismo, ¿no? De qué voy a estudiar ahora, qué voy a hacer ahora, ¿no? Significa crecer y puede que eso le esté dando un poco de miedo. No puede haber muchos motivos. Entonces sería llegar a la raíz. Justo. Y una vez que llegas a la raíz, pues ya te puedes dar cuenta de cómo lo puedes trabajar y de cómo lo puedes cambiar, por decir de alguna forma. Bueno, y una vez que ya nos conocemos un poquito mejor, en ese primer paso, ¿cuál sería el segundo paso? Pues ahí ya habría que ver, bueno, entonces realmente qué cambios quiero hacer, ¿no? ¿Qué es realmente lo que a mí me apetece hacer? ¿Me quiero sacar la carrera? ¿No? Yo quiero verme a mí mismo desde fuera y decir, bueno, no se me quedaron esas 2 asignaturas atascadas, ¿no? Yo he podido o puedo y quiero, ¿no?, por este motivo o por este otro, sacarme las asignaturas, ¿no? O sea, digamos como plantear eso como algo que realmente es un deseo, como algo que quiero hacer, que quiero cambiar. Genial. Es decir, definirlo, ¿no?, de alguna manera y decir, vale, pues he identificado esto es lo que decido o quiero cambiar y entonces, una vez que lo tengo definido, ¿cuál sería el tercer paso? Pues la tercera parte sería desarrollar un plan de acción que no debería ser demasiado exigente para uno mismo, ¿no?, que no suponga un cambio brutal de hábitos ¿no?, sino que vaya un poco progresivo, pero que vaya acorde con aquello que hemos decidido que deseamos, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso del ejemplo, ir 3 veces a la biblioteca, ¿no?, a estudiar un par de horas, ¿no? Crear ese plan. Crear ese hábito. Vale, pues una vez que me he conocido y me he dado cuenta que realmente tengo un problema con hacerme mayor y me da mucho miedo y por eso huyo un poquito cuando vienen estas recuperaciones y estos exámenes finales. Por tanto, establezco ese segundo paso, aquello que quiero cambiar, ¿no? Digo, vale, pues perfecto, tengo que cambiar este hábito, esta costumbre, porque si no, nunca, primero enfrentarme a ese miedo y luego pues cambiarlo de alguna forma, porque si no, voy a repetirlo constantemente. Establezco mi plan de acción, que es, bueno, enfrentarme a ese miedo, luego ir a la biblioteca más veces para generar un hábito que me haga vencerlo. ¿Cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto sería básicamente mantenerse conectado con el paso número 1. Porque claro, cuando tenemos pocas ganas, ¿no?, una mañana de ir a la biblioteca, tenemos que encontrar una manera de realmente ahí actuar, ¿no? Y esto lo único que va a conseguir que realmente no venzamos esa falta de ganas va a ser conectarnos con ese deseo de alcanzar esa identidad o de ser quienes queremos ser, ¿no? Entonces sería reconectar con los valores y con ese deseo que queremos
de quienes queremos ser. Justo tenerlo ahí presente, ¿no? De que cuando nos queramos rendir de alguna forma o cuando queramos dejarlo o dejemos de creer en ello, acordarnos, ¿no? De quiénes somos, recordar quiénes somos o recordar esos valores o esa identidad que asociamos a nosotros mismos y que al final eso va a ser un trampolín, va a ser un empujón, ¿no? Que cuando nos falte un poco de impulso, pues bueno, esto va a venir a darnos esa palmadita que nos hace falta para seguir en el rumbo. Y bueno, creo que faltaría solo lo último, ¿no? La última parte, Sí. el último paso. El quinto paso es como un añadido que he decidido poner. Genial. Porque creo que es importante, que es el luego ser también un poco compasivo con uno mismo, en el sentido de, bueno, que hay veces que podemos intentar generar un hábito y fallar algún día, o que nos cueste mucho más de lo que esperábamos al principio, que sea difícil, ¿no? Entonces, tener en cuenta, ¿no? Ir un poco como los logros, irnoslos llevando a la celebración, ¿no? De mira, pues estoy empezando a hacer esto, ¿no? Quizá compartirlo, ¿no? Y luego cuando alguna vez pues no vamos ese día a la biblioteca, ¿no? Pues decir, bueno, en vez de decir, jolín, mira, es que ya he vuelto a lo de antes, es que no soy así, es que... sino decir, vale, ¿qué ha pasado hoy? ¿No? Volver otra vez al paso 1, que es volver un poco al autoanálisis y decir, intentar averiguar qué es lo que nos ha llevado a desconectarnos con eso que realmente deseamos, ¿no? Igual estoy muy cansada, o igual este plan no era exactamente el correcto, o ¿no? Puede haber muchos motivos, por eso hay que llevarlo otra vez al análisis. Muy interesante, y que al final yo creo que un poquito la conclusión podría ser la importancia de conocerse a uno mismo, ¿verdad? De ser consciente de eso, de dónde están nuestros límites, nuestros miedos, nuestros deseos incluso, ¿no? Porque muchas veces creemos que sabemos o que sabemos lo que queremos o que nos conocemos, pero bueno, llega la vida o llega una circunstancia que te demuestra que no es así, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante por todos, escuchándote, que más allá de, por supuesto, aplicar estos pasos, todo nace en ese autoconocimiento y cómo al final cada paso se relaciona o tiene una conexión con este autoconocimiento propio, ¿no? Entonces, claro, esto me lleva a hacerte una pregunta inevitable, que es, tú, en tu experiencia, ¿cómo te has enfrentado a una situación en la que quisieras cambiar algo? Porque claro, es como tú decías desde un principio, es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Vale. Entonces, ¿tú te has enfrentado a alguna situación en la que hayas aplicado estos pasos o similares y que te hayan ayudado a pasar de esa intencionalidad a esa acción? A ver, si soy del todo sincera, así en plan voy a aplicar estos pasos de manera consciente y ordenada, no, pero sí que es cierto que yo he tenido que hacer este proceso de una forma más abstracta para poder conseguir algunas cosas de las que ya ahora mismo pues me siento orgullosa y contenta. Por ejemplo, yo antes siempre decía que yo era un desastre porque siempre tenía todo súper desordenado, incluso me costaba limpiar mis espacios y mantenerlos agradables. Y eso, claro, también era una limitación para muchas cosas, porque me costaba ponerme a estudiar, porque obviamente en un sitio donde no hay orden te cuesta mucho más hacer otras cosas. Bueno, el caso es que ahí tomé un poco conciencia, ¿no?, de que era algo que me estaba perjudicando, que a mí no me gustaba decir, ah, pues sí, soy un desastre, ¿no? Tengo todo hecho, no, lo tengo todo manga por hombro. Exacto. Y entonces, desde que empecé a pensar un poco en que yo quería hacer ese cambio, pues puedo decir, pues no, realmente soy ordenada, ¿no? Mantengo mis cosas ordenadas. Sé que antes no lo era, pero mi identidad se ha transformado. No es que yo sea un desastre, pero ahora estoy haciendo un esfuerzo por mantener mis cosas ordenadas. Que en cierto modo sí que hago un esfuerzo, pero cada vez lo he automatizado tanto que ahora me sale como automático mantener mis espacios ordenados y limpios. ¿Qué es para ti lo más complicado del cambio? Pues bueno, el primer paso, ¿no?, ese primer momento en el que tú inicias la acción, creo que es lo más difícil, porque luego creo que ya todo se va dando un poco de forma más natural, ¿no? Pero como decía Lao Tse, el filósofo chino, un camino de 1000 kilómetros empieza por ese primer paso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde ponemos todo el esfuerzo, que luego se va viendo como más facilitado.
Exacto, porque es que es muy cierto, ¿no? Esta frase que traes es muy precisa porque al final yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando nos da mucha pereza o cuando no tenemos ganas de hacer algo, enseguida, porque normalmente lo solemos asociar a ese resultado o a esa, o sí, a ese resultado, claro, ahí nos frustramos un poco, ¿no? Pero a mí me pasa, por ejemplo, ahora que lo dices, ¿no? Que cuando empiezo a hacer algo que me da mucha pereza y de repente simplemente empiezo, luego ya es como que una vez que estoy ahí de lleno, estoy en la acción, ya es como que todo es más sencillo de seguir y continuar haciéndolo, ¿no? Pero simplemente con tomar esa decisión de dar el paso. Y claro, al final, que creo que más o menos un poco va en la línea, cómo se puede tomar o qué podemos recordar así de forma directa y concisa para motivarnos a dar ese primer paso. Bueno, podemos recordar un poco todo lo que hemos estado comentando, ¿no? O sea, digamos que hay veces que tenemos que recordar un poco, pues eso, esa identidad que nosotros tenemos, que aunque nos cueste, luego vamos a sentirnos más a gusto con lo que estamos haciendo, con los hábitos que estamos teniendo. Y eso, yo hay veces que, por ejemplo, me da mucha pereza hacer ejercicio o me cuesta un montón y entonces directamente me empiezo a poner las zapatillas y los pantalones sin pensar en que me voy a ir a hacer ejercicio, un poco de forma automática, y ya cuando estoy fuera de casa, ya estoy fuera de casa. Ya no hay vuelta atrás y de alguna manera eso me empuja un poco a seguir. Pero bueno, yo quería preguntarte a ti, Vale. ¿no? Un poquito, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parecen estos pasos? Si tú crees que a ti te servirían. Pues yo, según te estaba escuchando un poquito todo esto que comentabas, la primera, no reflexión, pero sí pensamiento que me llegaba a la cabeza es como, wow, o sea, es que nunca me lo había parado a pensar de esta manera, ni nunca había llegado a sistematizar un proceso de cambio, ¿no? Como que al final cuando he querido cambiar algo o cuando he querido iniciarme en algo, siempre lo he hecho como todo de forma muy automática, ¿no? Diciendo, bueno, pues en el caso del gimnasio, ¿no? Si quiero ir al gimnasio, quiero generar ese hábito, pues ¿por qué tengo que empezar? Pues precisamente lo que tú has dicho que no hay que empezar, que es en ese resultado de, vale, pues tendré que ir 2, 3 días a la semana o lo que sea, ¿no? Pero claro, ni me he puesto a plantearme ni a preguntarme para qué quiero ir al gimnasio, por qué es importante para mí, cómo me veo yo de relacionado con ese hábito, con esa acción que quiero realizar. Y claro, ¿qué pasa? Que hasta el día de hoy no lo he conseguido. O sea, no he logrado generar ni el hábito, ni pisar un solo día a un gimnasio, ni nada. Entonces, pues la verdad es que me parece muy interesante porque al menos es un poco más de luz sobre esta incertidumbre o sobre esta oscuridad de procesos, que es el proceso del cambio, que posiblemente sea uno de los más complicados que hay en esta vida y en lo que es el comportamiento de las personas. Entonces, bueno, creo que voy a tomarme el año nuevo como excusa y a la vez motivo para aplicar esta lista que nos traes y estos procesos que nos traes, que creo que son muy interesantes y que pueden ser de mucho valor. Y bueno, pues me voy a ponerme a aplicarlos y dentro de 2 meses haremos un podcast y te contaré mis resultados de cómo ha sido aplicar todos estos pasos, pero estoy seguro y estoy convencido de que al menos me van a ayudar mucho más a que pueda lograr aquello en lo que quiero cambiar. Porque como te digo, para mí el cambio ha sido un tirarme al vacío, un dejarme llevar y bueno, pues si lo consigo, obviamente hay cosas que he logrado, otras no. Pero en general mi reflexión o mi pensamiento es, lo he hecho siempre por hacer, sin ningún tipo de fundamento y sin ningún tipo de conexión, ni con mi ser, ni con mi propósito, ni con nada. Es interesante lo que dices, ¿no? del gimnasio, ¿no? Que a veces nos centramos, por ejemplo, en ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucha obsesión con el tema de los resultados que uno obtiene yendo al gimnasio, ¿no? De los resultados a nivel de cómo uno se ve. Y bueno, pues es que realmente lo que va a hacer que te mantengas conectado a algo como ir al gimnasio, a no ser que te encante y estés loco por ir al gimnasio, Exacto. Va a ser el proceso, ¿no? El proceso de generar un hábito que a ti te hace sentir una persona saludable, ¿no? Y que trabaja en un aspecto físico que le hace sentir bien, ¿no? Totalmente, sí. Y fíjate, ahora sé que un poquito también relacionado a todo este tema se me está ocurriendo que preguntarte, porque puede ser también interesante el tema de los famosos propósitos de año nuevo, ¿no? Que siempre con esto de que es un año nuevo solemos asociar ya el cambio, ¿no? Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ¿por qué crees que asociamos siempre al año nuevo el momento de hacer un cambio o de empezar algo que antes no hacíamos, de pasar de esa intención que tenía durante todo el año pasado a la acción que me puede proporcionar este año nuevo? Pues es una pregunta que va muy en la línea con lo que hemos hablado, ¿no? Sí.
que sí que es cierto que en Año Nuevo muchas personas de repente, ¿no? Pues ahí está, es típico, ¿no? Plantearse, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora para el 2023? ¿Qué cosas voy a empezar a hacer y qué cosas voy a dejar? Y realmente tiene que ver con pararse a pensar, ¿no? Es como si tuviéramos una fecha en la que hacemos como una especie de recapitulación de lo que hemos estado haciendo, de cómo nos ha hecho sentir, de qué cosas nos gustaría, ¿no? Poner en práctica o iniciar, pero también muchas veces es desde los resultados, ¿no? Por ejemplo, pongamos, este año voy a sacarme un máster, o este año voy a perder X peso, o este año, ¿no? En vez de, digamos... O voy a dejar de fumar, que esa es una clásica, ¿no? El dejar de fumar, sí, me lo propongo como objetivo de año nuevo. exacto, ¿no? Y como que, bueno, está bien, ¿no? No hay ningún problema en hacer eso en Año Nuevo. Por lo menos tenemos una fecha en la que hacerlo. Eso es, exactamente. Pero sí que es cierto que no es algo que tenga que ser exclusivo del Año Nuevo, ¿no? Cada persona puede encontrarse en ese momento de necesitar una especie de voy a mirar hacia adentro y ver qué quiero cambiar o qué cosas no me están gustando de lo que estoy, de mis hábitos o de lo que estoy haciendo, en cualquier momento, ¿no? Cada persona tendrá su momento. Justo, pero muy interesante esto, porque al final, como tú dices, asociamos ese cambio al nuevo año, ¿no? Que ya sea algo nuevo o que empezamos de cero, pues nosotros asociarlo como esa oportunidad para iniciar el cambio, para tomar acción. Pero claro, un poco con todo esto que has estado comentando, ni nos cuestionamos o nos preguntamos qué somos nosotros o cómo somos nosotros para ver si es que a lo mejor ese cambio, como somos nosotros, nos viene mejor hacerlo en verano que en invierno, por la razón que sea o porque estamos más cómodos. Tampoco nos cuestionamos el por qué o el para qué estamos haciendo ese cambio, ¿no? Que es simplemente porque empieza el año. Entonces, ¿qué sentido tiene eso, no? Al final luego te desconecta del proceso, ¿no? Porque dices, bueno, lo estoy haciendo simplemente porque empieza un año nuevo y vale bien, pero ¿y yo qué tengo que ver en ese proceso o cómo intervengo en ese proceso, ¿no? Entonces, romper un poco todas esas ideas o esos conceptos que tenemos asociados es muy, muy interesante. Y más ahora que viene, ¿no? el año nuevo y que este podcast seguramente esté lanzándose a principios de año, creo que está también muy interesante comentarlo y mencionarlo. ¿No? Sí, y luego aparte es muy interesante, ¿no? Que con el año nuevo hay propósitos que ya son como para todo el mundo, ¿no? El de voy a hacer ejercicio, voy a, yo qué sé, empezar un hobby, voy a, ¿no? Como estudiar esto, ¿no? Como que digamos que todos tenemos como ya una especie como de lista prehecha, ¿no? De cosas que tenemos que mantener y a veces nos tenemos que preguntar también, ¿no? Cuando hacemos esta especie de lista de propósitos o de cosas que nos gustaría integrar o cambiar, pues realmente esto, ¿de quién es? Este deseo es mío, ¿no? ¿De dónde, ¿no? Como, porque hay veces que cuando no piensas mucho sobre qué es lo que realmente tú quieres cambiar, pues simplemente decides que lo que los demás están cambiando es lo que tú deberías también cambiar. Exacto. Y entonces eso obviamente también hace que nos cueste muchísimo más. Que no está en línea con nosotros. Completamente. Y bueno, y ya para cerrar y terminar este tema tan interesante y que creo que puede ayudar mucho a todos los que nos estén escuchando, así a forma síntesis, ¿qué dirías? Un poquito ya para resumir y concluir todo, ¿no? A modo conclusión, ¿con qué te quedarías? También para que se quede quien nos está escuchando. Pues yo me quedaría un poco con que obviamente no es fácil hacer cambios duraderos, prolongados y que estén bien integrados, pero que es totalmente posible, que hay veces que lo vemos como que va a ser tan difícil que no vamos a poder y que realmente lo que pienso que es esencial es hacer esta exploración de qué es lo que queremos, ¿no? E ir encontrándonos a nosotros mismos para luego poder decidir hacia dónde vamos a dirigir nuestros cambios y que realmente sean cambios que podamos mantener porque van en la línea de quiénes somos. Genial. Pues bueno, muchísimas gracias por toda esta información, por todo lo que nos has contado de tanto valor y de tanta importancia. Estoy seguro y convencido de que más de uno y de una que nos haya escuchado le hayas podido dar un poquito de luz y un poquito de esperanza sobre estos procesos que se habrá podido cuestionar o simplemente pensar. Y nada, y recordaros que si queréis una consulta con Emma para poder ayudaros a profundizar un poco más en todo este proceso y que os ayude a cambiar y alcanzar aquello que estáis buscando, que anheláis, no dudéis en hacerlo a través de la web de Sinius y ella estará encantada también de poderos ayudar y facilitar todo este proceso
tan duro, pero a la vez tan apasionante y tan bonito, ¿no? Que es el cambio de sacar nuestra mejor versión y de convertirnos en aquello que realmente somos, ¿no? Porque, como decía ella, al final la importancia es ese autoconocimiento, que es volver al origen y recordar quiénes somos y simplemente sacarlo fuera y mostrárselo al mundo. Así que muchas gracias, Emma, por todo. Bueno, muchas gracias a ti, espero que sirva. Estoy convencido de que servirá muchísimo. Gracias.